Bueno, vamos a iniciar. A mí me corresponde hablar sobre el tema 7. No sé si tengan ustedes ahí un listado de lo que me correspondió a mí. Si gusta, me puede cambiar la diapositiva. En la introducción voy viendo, déjenme ubico yo aquí también, ¿qué es lo que vamos a ver? El día de hoy, procedimientos civiles en particular, los no contenciosos, procedimientos preparatorios, medidas cautelares, juicio civil oral, ejecutivo civil oral, juicio especial hipotecario, el día de hoy. Ya lo de mañana ya lo veremos, que es el especial de arrendamiento, inmobiliario oral, juicio especial de inmatriculación judicial oral, tercerías, juicios arbitrales y concurso de acreedores. Ahora, no sé a cómo vamos y ya veremos lo de el tiempo de receso. Antes de entrar de lleno a estos temas que les acabo de mencionar, para mí es muy relevante hacer mención, a lo mejor ya lo vieron al transcurso de lo que va sucediendo en ese diplomado, pero quiero enfatizar en estos artículos relevantes, que es el primero, las disposiciones que tienen por objeto la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales. Es que es de donde emana precisamente este código, ante esta inquietud de que se ventilara de una forma que se le diera al gobernado una justicia pronta y expedita, ¿sí? Ahora bien, que sea uniforme también, con objetividad y de una forma igualitaria, juzgando desde la perspectiva de género y ante todo con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales donde México es parte. También otro punto relevante es que se debe ponderar en este nuevo código, que es algo bastante complejo y que vamos a ir viendo a la marcha de que se vaya adaptando por cada una de las entidades federativas. Vamos a ir viendo todas las cuestiones que se vayan dando por la interpretación, ¿verdad? Entonces, aquí en el código pondera ante todo la solución de las controversias sobre los formalismos procesales, ¿sí? Esto a mí me llena de satisfacción, de alegría como juzgadora, poder tener estas herramientas, ¿sí? De que no nos constriña, no nos debemos constreñir a los formalismos procesales, sino a los beneficios de la justicia alternativa o convenios que pacten las partes, así como su tramitación, y puede ser por el uso de la tecnología ante la justicia digital. Otro dispositivo es el quinto, que de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad de las partes, eso es algo también muy relevante e importante en este código, el principio de igualdad procesal, ¿sí? Se debe de realizar los ajustes en ese caso, suplencia de oficio, las deficiencias de sus planteamientos. Y aquí sucede algo como en materia penal. Si el abogado, uno de los abogados tiene una deficiencia en su actuar en el proceso, pues el juzgador, como en materia penal, puede determinar hacer el cambio correspondiente ya sea a un defensor de oficio. ¿Me puede cambiar la diapositiva, por favor?
Otro punto relevante son los principios rectores de este sistema. Repito, rector, a lo mejor ustedes ya lo vieron en este diplomado, pero para mí es de suma importancia que queden muy claros para efecto de determinar lo conducente cuando entremos en la materia, ¿sí? Entonces, estos principios, les voy a mencionar lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis. Mi idea era hacer una dinámica de esta forma. Fíjense, ¿qué disposiciones tienen ustedes? ¿Qué disposiciones tenemos en Nuevo León respecto a lo que estamos viendo y las cuestiones novedosas que nos trae este código? Y así poder verificar, ahora sí que las bondades de este código, que para mí son muchas. Tengo 37 años de carrera judicial y créanme que esto, si se da como está, tiene muchas cuestiones positivas que nos aporta tanto a los operadores como al litigante. Muy bien. Les mencionaba que estos principios, el acceso a la justicia, que cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad judicial para formular su pretensión jurídica concreta de carácter familiar y la autoridad jurisdiccional requerida deberá proveer sobre sus peticiones. Aquí va un punto bien importante porque en materia familiar y civil, en nuestra normatividad de Nuevo León, solamente aparecía la suplencia en materia familiar, o sea, tal cual, en la, regido, apuntado, anotado, establecido, pero no en materia civil, que, dicho sea de paso, pues tomábamos los principios generales de derecho, jurisprudencia y lo considerábamos, ¿verdad? Por la trascendencia. Pero en este caso sí aparece esa suplencia, por decir algo, y todos pueden tener acceso a la justicia. El principio de concentración, nosotros, no sé si ustedes lo tengan, en la oralidad, hoy por hoy, sí existe en nuestra normatividad, y es concentrar todas las audiencias en un procedimiento, en una misma audiencia, que se concentre tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio, etcétera, etcétera. La concentración. No sé quién está ahí con un micrófono. Bueno, ¿sí me están escuchando o? Bueno, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Ahora sí la estamos escuchando. Ay, perdón, licenciado Gilberto. Es que no se preocupe, es que aquí hay al estar yo, al ser yo el que comparte la pantalla, me veo restringido de poder activar rápido mi micrófono, pero sí ya estamos escuchando, usted puede continuar. Ay, qué bueno, porque siento como que estoy hablando nada más yo a la pantalla y en un momento sentí todo el silencio y luego se escucharon unos gritos, no sé si ustedes también los escucharon, y dije, ya no me escucha nadie, otra persona, no sé. Bueno, continuamos con el principio de colaboración, que se propicia para que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto. Yo a los justiciables cuando los atiendo los invito Gil, no se escuchan. Qué lástima. A ver, por favor, perdón, doctora, yo sí estoy escuchando, y los demás escuchando.
Voy a dejar de compartir pantalla, permítame un minuto. Sí, sí. A ver, por favor, consejera, ¿ya nos escucha? Consejera Edith. Yo creo que no, ya no escucharon. Noé, por favor, ¿puedes checar? Sí nos están escuchando, doctora. Algo debe pasar. Ahorita auxilian a la consejera Edith, porque me están aquí contactando por chat, que sí están escuchando. Continúe, por favor, doctora. Sí, les mencionaba del principio de colaboración, que son principios que son utilizados ya. Por ejemplo, les refería que yo al momento de platicar con los justiciables, se les invita para que sean jueces de su propia causa y puedan resolver su conflictiva mediante acuerdos conciliatorios. Entonces aquí uno de los principios de este nuevo código es la colaboración, para que se ponga fin a la controversia, exceptuando aquellos casos que incitan, que existan conductas de violencia. Ahí no, ¿verdad? Pero está toda la apertura para poder llegar a un arreglo satisfactorio también a través de los medios, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La continuidad es en las audiencias deben ser ininterrumpidas. Solamente por cuestiones excepcionales el juez lo puede interrumpir. La idea es que si no existen otros medios de prueba para desahogar en la audiencia preliminar, inmediatamente entrar a la de juicio y en ese mismo acto, al terminar la de juicio y desahogar pruebas o la única prueba que puedan tener, si son documentales y una confesional, pues sería ya pronunciar al mismo el fallo. El principio de contradicción que vemos aquí, las partes tienen el derecho de debatir los hechos a través de argumentos jurídicos o las pruebas de la contraparte, ya sea objetándolas o impugnándolas, ¿sí? Objetándolas, impugnándolas en el acto para efecto de que todo esto sea una impartición pronta. ¿Sí? Esa es la pretensión. Otro principio es el de dirección procesal. La rectoría del proceso únicamente lo tienen las autoridades jurisdiccionales en la primera y segunda instancia, según sea el caso. Es para direccionar si vemos que las personas tienen toda la apertura para poder arreglar, pues ahora sí que mencionarles las ventajas que pueda ser el que lleguen a un arreglo satisfactorio, los beneficios que tienen y sobre todo subrayar los beneficios si hay menores, incapaces o personas vulnerables. ¿Sí? La igualdad procesal, otro principio. Desde el escrito inicial de demanda hasta la ejecución de sentencia, las personas deberán de recibir el mismo trato. Cuando iniciamos con esto de la oralidad, les digo, dicho sea de paso, en materia civil y familiar acá en Nuevo León fue en el 2007. Entonces únicamente se apuntaba sobre la suplencia de la queja para el actor, no para el demandado. Aquí es igual. Como lo mencioné hace unos instantes, es igual tanto en materia familiar, hoy en día con este nuevo código, en materia familiar, en materia civil, igual la suplencia de la queja. Entonces, igualdad procesal. Y al hablar de igualdad procesal, sí, en alguna de las audiencias orales, que eminentemente eso debe ser, ahora sí que mixto, las presentaciones de la demanda y luego la oralidad en las audiencias, todas las audiencias orales. Entonces, si una de las partes no está debidamente representada, entonces no se puede verificar la audiencia. Deben de estar igual en igualdad,
¿sí? O pueda suceder que una de las partes, la parte actora, trae 2 abogados, la parte demandada, un solo abogado, no hay igualdad. Entonces, el director procesal, el director del procedimiento, que es el juzgador, debe de velar sobre ello, sobre la igualdad procesal, ¿verdad? Y considerando siempre que cada uno cumpla con sus derechos y cargas procesales sin discriminación, con las excepciones que establece claramente la ley para ello. Por ejemplo, cuando sean controversias donde involucren niños, niñas y adolescentes o personas de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, entonces ahí se va a ponderar los intereses de estos grupos vulnerables. Ahora, el otro principio es la inmediación. Ya sabemos, el contacto directo, personal e indelegable de la autoridad judicial con las partes y las pruebas, salvo las excepciones que establece el código. Yo les comparto que en todos estos años de carrera judicial, cuando inicia la oralidad, para mí es mucho mejor la oralidad. Y así lo solicité, si me podían hacer el cambio de tradicional a oral. ¿Por qué? Porque el trato directo con el justiciable es muy importante. Es muy importante. Y como bien aparece en este código, antes nos íbamos, oye, la verdad legal, la verdad histórica. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que palpamos los directores del proceso? Eso es muy importante. Ante todo, la sensibilidad. Muy bien. Eso es la inmediación, el juez siempre debe estar presente. El interés superior de la niñez. Otro principio. Es una observancia que debe hacerse prevalecer ante todo niños y niñas y adolescentes sobre otros derechos. Recordemos que siempre debemos ponderar nuestra actuación por la observancia del interés de la niñez. Ahora, el impulso procesal. Las partes tienen la facultad de solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento con independencia del principio de dirección procesal que lo corresponde a la autoridad judicial, porque el procedimiento no debe estar paralizado. Ya sabemos que nuestro código, igual el código que estamos a origen de este diplomado, nos habla de la caducidad. Entonces, siempre debe ser impulsar el procedimiento. Otro punto para mí muy, muy relevante es que este principio es de litis abierta. Nuestro procedimiento es litis cerrada, demanda, contestación, en tradicional, réplica y dúplica, si hay reconvención, contestación, réplica y dúplica, y se cierra la litis, y ya no podemos traer hechos novedosos, ¿verdad? Aquí la litis es abierta porque, recordemos, ya lo mencioné hace unos momentos, que fuera formalismos, ¿sí? Es muy importante esto, litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda de la contestación en su caso, a la reconvención, como ya lo mencioné, sino que la autoridad judicial debe hacer el mérito de los hechos constitutivos, modificativos, extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido involucrados oportunamente como hechos nuevos. De ahí lo que les menciono, esto que lo subrayo, la litis abierta. Y la oralidad. El principio de la oralidad en el proceso se desarrollará en las audiencias orales. ¿Cuál es el motivo? El hecho de que sean procedimientos sumarísimos que se puedan resolver, que se cumpla con el artículo 17 constitucional, que sea pronta y expedita la justicia. Entonces, salvo las excepciones previstas en este código, deben ser debidamente fundados y motivados ante la autoridad judicial el hecho de que no sea oral el procedimiento o alguna audiencia. Muchas veces pueda pasar que en materia familiar que se tenga que escuchar a un menor, entonces que no se le dé apertura para
que estén otras personas presentes, únicamente lo que ya sabemos, lo que ha establecido la Corte, que esté presente el Ministerio Público, ¿verdad? Y personas que lo hayan apoyado en la cuestión psicológica. Muy bien. Otro principio es el de perspectiva de género. Sabemos perfectamente hoy por hoy que debemos de juzgar con perspectiva de género. No aparece al menos en nuestra codificación de Nuevo León no aparece. Sin embargo, sabemos que debemos de hacerlo, que no nos constreñimos al momento de juzgar a lo que la disposición ordinaria nos dice. Nos vamos a la Constitución y a los tratados internacionales hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, se debe de juzgar con perspectiva de género. La autoridad jurisdiccional en todos los casos actuará considerando los principios rectores para el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia. Ahora otro punto, preclusión. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos. No sé si ustedes lo tengan en sus disposiciones, acá también, el hecho de que dejen de cumplir con una carga procesal le precluyen los derechos en materia oral y tradicional. Y la privacidad, principio. El acceso a las autoridades queda reservado a las partes y a quienes deben de comparecer conforme a la ley, sobre todo en materia familiar. Si en materia civil existen incapaces o menores, pues ya el director del proceso señalará que no puedan ser públicas. Sabemos, lo establece este nuevo código, el Código Nacional, se establece que las audiencias deben de ser públicas, salvo los casos excepcionales, que para mí serían el hecho de donde se encuentren niños, niñas y adolescentes o algunos incapaces. La publicidad va de la mano con lo que estoy mencionando de la privacidad. La publicidad, las audiencias serán públicas, lo que acabo de mencionar, de conformidad con lo dispuesto con el Código Nacional, por las leyes de protección de datos personales, la transparencia y de acceso a la información pública y demás personas y demás ordenamientos, perdóneme, aplicarlos en sus respectivos ámbitos de competencia. Estos son los principios establecidos en el Código Nacional, precisamente en el artículo 8. Ahora sí, ya que quede claro esto, vamos a entrar a materia con los procedimientos que me correspondió ver con ustedes. Los medios preparatorios del juicio en general. En su disposición ordinaria, civil, que ya me di cuenta que ustedes no tienen como en otras codificaciones, ni en Nuevo León existe. Hay otras codificaciones de otras entidades federativas que tienen código civil y también el de familia, como el de Coahuila. Aquí, por decir una entidad, ustedes parece que no, igual que nosotros, nada más el código civil, ¿verdad? Entonces, existen medios preparatorios de juicio en general. Estos son cuando no se cumple o no tenemos el título cuya virtud venimos a reclamar toda lo cual acción. Entonces, para ello y para poder accionar el órgano jurisdiccional, necesitamos cumplir con ello. Entonces, promovemos los medios preparatorios de juicio en general. Y esto es para preparar, pidiendo información, mediante declaración o interrogatorio. La declaración puede ser en una confesional o en la prueba de declaración de parte que sí está ventilada en el Código Nacional, o en un interrogatorio. El interrogatorio yo lo visualizo como si fuera la declaración de parte, que es libre para contestar igual en este código. Otra cosa es para lo cual se puede preparar
para preparar un juicio, pidiendo la exhibición de documentos, bienes, protocolos ante notario. Creo que ustedes también lo tienen, igual que nosotros hoy en día. Y también pidiendo exámenes a testigos para poder llegar a cumplir con el requisito del título para accionar. No sin antes que también establece el Código Nacional el interés por lo cual venimos a accionar. Y estos procedimientos, estos medios tienen cuál es su objetivo. Tienen el objeto, tienen por objeto que una persona allegue aquellos elementos que estima necesarios para ejercitar una acción o hacer valer también una excepción dentro del procedimiento jurisdiccional. Más adelante, licenciado Gilberto, si es usted tan amable, ¿qué requisitos se deben de cumplir? Pues los requisitos formales que deben de cumplirse en toda demanda judicial o solicitud judicial: nombre y domicilio, dirección de quien promueve, nombre y domicilio de las personas que deben declarar o exhibir los documentos o bienes solicitados, señalamiento del objeto que se persigue, señalar la acción, objeto o excepción que se pretende oponer también, ¿verdad? Y ofrecer los medios de prueba, firma de quien promueve, cumplir todos los requisitos formales que se deben de verificar sí o sí cuando presentamos una solicitud o una demanda judicial. Así debe de prepararse. Luego entonces, ya cuando se presenta la solicitud de los medios preparatorios, la autoridad podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que considere para cerciorarse la personalidad y legitimación de quienes lo solicitan. Está esa apertura que el director del proceso, el titular del juzgado, podrá echar mano de cualquier prueba para poder llegar a esto. Recuerde, les reitero que fuera formalismos, ¿verdad? También, admitida la solicitud y concedida la práctica de las diligencias preparatorias, se citará a la persona requerida, informándole la naturaleza del procedimiento y dentro del plazo de 5 días para que se lleve a cabo esa audiencia respectiva. Aquí estamos hablando sobre un plazo, no sé qué plazo tengan ustedes. Verifiqué que ustedes sí tienen los medios preparatorios de juicio en su normatividad. Acá es un plazo mayor a estos 5 días. Aquí nos está mencionando el Código Nacional 5 días de plazo, ¿sí?, para llevar a cabo la audiencia respectiva. Y desahogada la diligencia, quien intentó la medida deberá presentar la demanda dentro del término de 5 días. Aquí subrayé lo que es el plazo y el término para clarificarlo. Yo sé que nos queda claro a los directores del proceso o a los operadores jurisdiccionales qué es uno y qué es otro, pero me gusta siempre recalcarlo, que el término es un momento determinado y fijo. Tienes el término de tantos días para contestar, como en el caso de los 5 días. Y el plazo es el lapso dentro del cual válidamente se puede realizar un acto procesal, porque contrario a ello se declararía la preclusión de un derecho a una carga procesal. Y en esto, resolución que se pronuncie, el resultado que se obtenga respecto a los medios preparatorios de juicio, no habrá ningún recurso que, si se niega alguna de las exigencias preparatorias ya concedidas mediante la resolución. Entonces, seguimos, que los medios preparatorios de juicio, ya puse sus objetos. Estos medios se tramitan, antes de continuar con el Ejecutivo Civil, estos medios preparatorios deberán solicitarse por escrito. Hace unos momentos hablaba de que
los asuntos no son, los procedimientos no son meramente orales, aunque hablamos de uno de los principios. ¿Por qué? Porque la presentación de la demanda, la mayoría de las veces, es física, y ya el desahogo de pruebas y todo lo demás es oral, que en nuestro Código Nacional, origen de este diplomado, se pondera mucho la justicia digital. Les comparto que acá en Nuevo León, no sé ustedes, acá en Nuevo León ya se presentan las promociones electrónicas. Ya se presentan, ya tenemos ese avance por acá. Les mencionaba que estos procedimientos se tramitan en forma escrita y únicamente serán aplicables los principios al juicio oral y sus reglas probatorias durante las audiencias. Se deberá verificar la norma general aplicable. Si en este apartado específico de los medios preparatorios de juicio no aparece tal o cual particularidad, pues vamos a utilizar la norma general. Los medios preparatorios de juicio deben de solicitarse entonces por escrito ante la autoridad jurisdiccional competente y reunir al menos los datos que ya les mencioné: el nombre, señalar el objeto, la acción o derecho de excepción que pretenden ejercer o poner, el ofrecimiento de qué medios de prueba estima para acreditar la pertinencia de su solicitud, y la firma autógrafa. Ya se permite en este código, en esta disposición nacional, se permite la firma electrónica. La autoridad jurisdiccional podrá ordenar, como ya lo mencioné, cualquier práctica para poder llegar a la consecución de la verdad. Ahora, una vez que la autoridad judicial admitió la solicitud, concedió la práctica de las diligencias preparatorias, va a citar a la persona de la cual requiere la declaración o la exhibición del documento bienes, informando la naturaleza del procedimiento y el contenido de la solicitud, para que dentro del plazo de 5 días, como ya lo mencioné, lo estoy reiterando, se lleve a cabo la audiencia respectiva o la práctica de diligencia que haya lugar. La solicitud para la exhibición interrumpe la prescripción de la acción. Aquí es un punto también relevante, que con esto se interrumpe. Oye, pues me solicitan la exhibición y si al momento lo presento a quienes se lo están solicitando, pues se prescribe la acción, siempre que se presente la demanda correspondiente dentro del término que ya mencioné. Esto es, dentro de los términos 5 días siguientes a que se efectúe la exhibición, dentro de los días siguientes a que jurídicamente conste que aquella pudo efectuarse. Entonces, desahogada la diligencia que intentó la medida ante la autoridad judicial competente, deberá presentar la demanda. Ojo con esto. Acá lo reitero del mencionar de nuestra codificación neolonesa, por el hecho de tener bien claro cuál es, y que va a imperar ante todas las entidades federativas y las federaciones, perdón, ante todas las entidades federativas, y va su supletoria en forma federal también, este código. Entonces, les mencionaba, bajo ese tenor, que en qué tiempo se debe de presentar la demanda después de que ya tenemos el título cuya virtud vamos a reclamar una acción tal o cual. Entonces, acá se tramita dentro del término de 5 días. Si ustedes notan, todos los términos son cortos, sumarísimos. Esto para efecto de cumplir con la encomienda del 17 constitucional. Muy bien. Entonces, si por razón de turno le corresponde la nueva demanda a otra autoridad jurisdiccional que conoció de la diligencia preparatoria, en caso contrario se remitirá al que por razón de turno deberá corresponder. Esto es, si hablamos de la competencia, sería la competencia por prevención.
Si ya el juez cuarto conoció de los medios preparatorios de juicio y se promueve la demanda correspondiente, entonces deberá ser el juez de prevención, ¿verdad? Ahora, la autoridad jurisdiccional podrá usar los medios de apremio previstos en el Código Nacional para hacer cumplir sus determinaciones. Y la persona rebelde, esto es importante porque tampoco aparece en muchas codificaciones, la persona rebelde deberá pagar daños y perjuicios si los causa. Y no se practicará ninguna diligencia de jurisdicción voluntaria que pueda resultar en perjuicio a la federación. Lo que se practicará en contravención del precepto, que es el 377 del Código Nacional, ya que serán nulas de pleno derecho y no producirán ningún efecto, ¿verdad? Ahora sí, seguimos con el otro tema, que son los medios preparatorios del juicio en ejecutivo civil. No sé cómo está en su codificación, en la de nosotros únicamente aparecen los medios preparatorios de juicio y de ahí se pueden derivar diversos. Aquí aparece el medio preparatorio de juicio en general y luego el medio preparatorio de juicio en ejecutivo civil. He sabido que y conocido que para que pueda presentarse, pueda ahora sí que proceder una cuestión ejecutiva, debe de ser a través de una cuestión cierta, ¿verdad? Y aquí en el caso, pues, no se tiene la certeza, por eso se promueve estos medios preparatorios de juicio en ejecutivo civil. Mediante la solicitud del acreedor, el presunto deudor comparece a reconocer el contenido del documento de una firma, de una factura o una nota de remisión, no sé. Para solicitarlo, debe contener los requisitos que mencionamos anteriormente, que siempre se cumplan las formalidades para la presentación de una solicitud y una demanda, como son el nombre, el domicilio, en este caso, dirección electrónica, porque tal vez ya lo vieron a lo largo del diplomado, que es el hecho de que ahora pueden realizarse las notificaciones y hacerse a través de correo electrónico. Por eso aquí se agrega nombre, domicilio, dirección electrónica de quien promueve, nombre y domicilio de la persona deudora. Eso también abona para el cumplimiento del artículo 17 constitucional. Ahora bien, en el Ejecutivo Civil medio preparatorio, ya que se admite la solicitud dentro del plazo de 20 días. Aquí nos habla de 20 días, ¿sí? 20 días en la cual se citará la persona de la cual se requiere el reconocimiento del documento o su declaración en torno a una presunta deuda líquida y exigible. Como no se tiene, es por ello que no se tiene la certeza para su exigibilidad, es por eso que se arma este medio precautorio. Entonces, con el apercibimiento, cuando se cita a la persona, que en caso de inasistencia o falta de contestación al interrogatorio, si se niega a contestar, se le tendrá por cierto el reconocimiento de la obligación contenido en el documento de la firma. ¿Cuántas veces lo vemos en la práctica que se le dice al justiciable por parte de su abogado, pues que se niegue a contestar o que simplemente no comparezca? Entonces, con esto abona mucho para efecto de que se cumpla con estas formalidades o con estos requisitos en los medios preparatorios, en estas medidas preliminares de un ejecutivo civil para tener una deuda líquida y exigible. Muy bien. Practicada la citación, se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento con la exhibición del documento en el caso que así sea, en el que debe observarse. El interrogatorio debe ser destinado únicamente al objeto de la solicitud, no otra cosa.
la autoridad calificará de oficio el interrogatorio y se redactará un acta que contenga el reconocimiento solicitado con las cargas procesales que ya mencionamos por la inasistencia o porque se niega a contestar. Muy bien. Ahora, puede hacerse, esto es muy importante, puede hacerse el reconocimiento de documentos firmados también ante corredor público y ante notario público. Aquí en este Código Nacional se echa mano de este fedatario. Yo creo que ya lo vieron a lo mejor en materia familiar en lo de los divorcios, pues también aquí se echa mano de este fedatario, corredor público, notario, según corresponda, de conformidad con la legislación aplicable, de forma autógrafa o con la firma electrónica. Ya en el momento del otorgamiento o con posterioridad, siempre que lo haga la persona directamente obligada, la persona representante legítima o persona autorizada con poder bastante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por otro lado, si el instrumento público o privado, antes de entrar a las medidas cautelares, si el instrumento público o privado reconocido no contiene cantidad líquida y exigible, puede prepararse la acción ejecutiva siempre que la liquidación pueda hacerse en un término que no exceda de 15 días. Es muy importante este término para la agilidad del procedimiento. La liquidación se hace incidentalmente en un escrito de cada parte, en un plazo probatorio no mayor a 6 días. Y si las partes lo piden y la autoridad jurisdiccional, lo estima necesario, la resolución se dictará dentro del término de 3 días siguientes al desahogo de las pruebas, pronunciamiento contra el cual no procederá recurso alguno. En nuestra codificación así aparece todavía. En cuanto a estos medios preliminares, no procede ningún recurso. Igual aquí. Y deberán ofrecer, si no aparece en este medio preparatorio de juicio ejecutivo civil ciertas particularidades, nos vamos al medio preparatorio de juicio en general. Muy bien, ahora sí vamos con las medidas cautelares. Las medidas cautelares en materia civil. La radicación de una persona, el depósito, aseguramiento de cosas sobre que verse litigio, la retención de bienes, el aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir, ¿verdad? Estas providencias pueden decretarse en 2 diferentes momentos. Esto también es algo fabuloso porque no sé en su codificación, pero en la mía y en la mayoría que he analizado, vienen los actos prejudiciales en una forma provisional, en una fase provisional y luego en una fase definitiva. En la provisional no es necesario llamar a la otra parte, ya en la fase definitiva sí, lo vamos a ver. En el expediente se maneja por cuerda separada porque aquí puede ser que se deba de realizar en 2 diferentes momentos, que es como acto prejudicial o ya iniciado el juicio respectivo, ¿sí? Si ya está iniciado el juicio y se tiene el temor de que se dilapiden algunos bienes o que la persona salga del país, entonces se puede pedir estas medidas y se tramitan en vía incidental. Y cuando no existe ningún juicio previo, entonces se realiza el acto prejudicial. La fase provisional, que tiene por objeto proteger el peligro de demora que afirme y demuestre el peticionario suerte, efectos hasta su resolución de una medida definitiva, porque se tiene el temor que ya mencioné,
Y la fase definitiva, el peticionario debe demostrar la apariencia del buen derecho y el peligro de demora. Otros puntos diversos que hoy aparecen en este Código Nacional, que figura de la apariencia del buen derecho, que la vemos en materia de amparo, hoy aparece ya aquí en el Código, el cual estoy segura que ya vieron los tiempos. Se publicó en junio del 2023 y que se tienen 4 años para poder cada entidad federativa, ahora sí que a través de la petición ante el Congreso correspondiente, para poder ya aplicarlo, que se tiene hasta abril del 2027. Muy bien. Entonces, estas providencias precautorias son las que ya mencioné, la radicación de una persona. Esto se da cuando hubiere temor fundado de que se ausente o oculte la persona contra quien debe de promoverse o se haya promovido una demanda. Recordemos que hay 2 tiempos. Dicha medida se reducirá a prevenir a la parte demandada que no se ausente del lugar del juicio sin dejar quien la represente legalmente, suficientemente instruida y expresada para responder de las resultas del juicio. Pues tampoco se le puede privar del tránsito en el país, porque entonces estaríamos atentando contra una norma constitucional. Por eso de aquí que puede dejar un representante legalmente suficiente, instruido y expresado para responder de las resultas del juicio. ¿Cuál es la carga? Quien quebrante la providencia de erradicación de persona será sancionado con la pena que señala el Código Penal respectivo por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad judicial. Esto sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar del juicio. Quien ostente la representación legal y que se presente instruida y expresada, quedará obligada solidariamente con la persona deudora respecto al contenido de la sentencia. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí para que se cumpla, repito, a lo mejor son muy reiterativa, ¿verdad? Pero pues uno de los fines de este código procesal es precisamente cumplir con la encomienda del 17 constitucional. En cuanto a la retención de bienes, se puede dar en cualquiera de los casos que menciona el código. Esto es, cuando exista temor fundado de que los bienes se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean suficientes. Y dicho sea de paso, quiero mencionar un punto que para mí también se me hace bastante progresivo, este código, porque en las diferentes codificaciones, bueno, al menos en la de Nuevo León, no venía establecido en nuestro código procesal la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción confesoria, y ahora ya aparece, es magnífico, ahora sí aparece claramente reglamentado, cada una. Muy bien, ahora, tratándose de las acciones personales, igual aparece la acción pro forma, también dicho sea de paso. Tratándose de las acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviera otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y exista el temor fundado de que se disponga, oculte, dilapide o enajenen, ¿sí? Por eso se presenta esta medida cautelar en materia civil, retención de bienes. En los supuestos en que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero, en efectivo o en depósito en instituciones de crédito o otros bienes fungibles, se presumirá para los efectos de esta disposición el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados,
salvo lo afectado con la medida que garantice al momento del adeudo. Ahora, el depósito aseguramiento, por otro lado, el aseguramiento de cosas sobre lo que verse el litigio, que puedan ser libros, documentos, papeles, sobre lo que verse el litigio, como ya lo mencioné, cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse, se podrá pedir esta medida, este depósito y aseguramiento. Y el aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia siempre y cuando las cosas se mantengan en el estado que se encuentran a la fecha de notificación de la providencia. Que no se afecte, perdón, el orden e interés público o de terceras personas. No se afecte el interés de terceras personas y no se constituyan derechos a favor de la promovente equivalentes a los que obtendría en el caso de obtener sentencia definitiva favorable. Las disposiciones de las fracciones que ya mencioné comprenden no solo a la persona deudora, esto es importante, sino también a quienes tengan la calidad de socias administradoras de bienes ajenos. Recordemos que los procedimientos hoy en día no solamente se aporta no solamente se aporta para una de las partes, sino que existe la igualdad procesal, como ya lo mencioné. Las providencias precautorias establecidas en el Código Nacional podrán decretarse tanto como actos prejudiciales como después de iniciar un juicio respectivo, como ya lo mencioné. En el primer caso, como actos prejudiciales, se tramitará en el expediente que se forme por cuerda separada, como ya lo mencioné, previo al iniciar el juicio principal, conforme a las fases que establece el Código. En el caso de que la petición sea la radicación de persona, quien promueva deberá garantizar el pago de los posibles daños y perjuicios que se generen si no se presenta la demanda. El monto de la garantía deberá ser determinada por la autoridad judicial prudentemente con base en la información que se le proporcione, cuidando que la misma sea asequible para el promovente. Y la autoridad jurisdiccional que decretó las providencias, que no fue la que conoció del procedimiento, desde luego remitirá las mismas a las que haya sido encomendado el mismo, lo que refería hace unos momentos del juez de prevención. Bueno, es lo que conocemos doctrinalmente como el juez de prevención. Muy bien. Y el segundo caso, es decir, iniciado el juicio respectivo, se va a realizar en forma incidental. Si se pide la radicación de persona, bastará la petición del promoviente y el otorgamiento de la garantía, porque recuerden que deben de garantizarse los posibles daños y perjuicios que se llegasen a causar. Ahora, quien solicite la radicación de persona, ahora sí lo denominan, radicación de persona, deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la medida, y eso, pues, se puede justificar ese derecho a través de, pues, la prueba testimonial. Y se podrá probar lo anterior también mediante documentos idóneos o testigos, como ya lo mencioné. La autoridad jurisdiccional deberá decretar de pleno derecho la retención de bienes cuando la persona que la pida cumpla con los requisitos que marca el código. Esto es, que pruebe la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible a su favor, que exprese el valor de las pretensiones o el de la cosa que se reclama, designando esta con toda precisión, y manifieste bajo protesta de decir verdad las razones por las cuales
tiene el temor fundado de que los bienes consignados como garantía vayan a ser ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. Muy bien. Seguimos. Ahora, se me estaba pasando que tratándose de acciones personales, se debe manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos que se ha de practicar la diligencia. Eso es muy importante. Y también deberá expresar las razones por las cuales existe este temor fundado que se oculte, dilapide o enajenen dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito. Ahora, tratándose de alimentos, bastará con decir que, bajo protesta, decir verdad, que el acreedor de la persona deudora ha dejado de suministrar los alimentos por 3 meses consecutivos. También que se garanticen los daños y perjuicios, como ya lo mencioné. Muy bien. En cuanto al dictado de la medida definitiva, recordemos que lo diferente ahora aquí, que no lo tenemos, bueno, no está en nuestra codificación neulonesa, es que era la medida precautoria provisional, era provisional. Y si tienes el término, en este caso, de nosotros 30 días para que promuevas la demanda, y entonces ya en la demanda ya el juez va a decir si se sostiene el embargo y ese mismo embargo se podrá llegar a rematar el día de mañana, si se sostiene el embargo por el juez. Aquí no, aquí ya se está hablando de una medida preliminar, provisional y luego la definitiva. Entonces, en la medida definitiva se corre traslado a la parte afectada para que en el término de 3 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Recordemos que en la provisional no se le corre traslado, simplemente porque se tiene el temor de que se dilapiden los bienes o que la persona se retire, se mueva. Entonces, en la definitiva, sí se le manifiesta la contraria, se le da un término para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo, se citan las partes para una audiencia oral, que tendrá lugar en un plazo de 5 días para que las partes alleguen las pruebas y alegatos correspondientes. Se cierra la instrucción y dentro de un plazo de 3 días hábiles, la autoridad dictará sentencia interlocutoria que modifique, confirme o levante la providencia precautoria definitiva. Qué interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Bueno, qué lástima que no puedo escuchar sus opiniones, pero bueno, me las voy a imaginar. Qué subjetivo lo que digo, ¿verdad? Pero bueno, es que estoy hablando solo. Perdónenme. Dígame algo, licenciado Gilberto. No me escucha. Usted no se preocupe, doctora. Hoy nos ha pasado de todo. Ay, qué ha sido pena. la clase donde hemos tenido problemas técnicos, pero usted continúe. Yo espero que el jueves podamos tener unas condiciones técnicas distintas que le permitan a los participantes tener un diálogo nutrido con usted. Sí, sí, sería magnífico. Porque déjele comparto que yo nunca había estado en esta plataforma. Siempre era en Teams o en Zoom, pero en esta plataforma no. Entonces no sabía cómo debería de realizarse todavía. Bueno, al menos a mí por la edad todavía me falta mucho, pero tenemos que ahora sí que ponernos a la vanguardia, ¿verdad? Sobre todo porque nuestro Código Nacional también, pues uno de los principios motivadores fue lo de la justicia digital, ¿verdad? Porque no estaríamos ahora sí que a la par de esta sociedad donde ya todo es de esta forma, que si bien mediante la pandemia nos dejó muchas cosas malas, también dejó algo bueno,
para poder desahogar las audiencias, ahora sí que vía remota. Muy bien, entonces seguimos con las medidas de aseguramiento. Antes del inicio del juicio, durante el desarrollo, pueden decretarse estas medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, ¿sí? Igual que aquella, puede ser antes o mediante, a través de, mientras está el procedimiento. Cuando para mantener los hechos en el estado que guarde se extrañe la suspensión de una obra, la ejecución de un acto, la celebración de un contrato, la demanda debe ser presentada dentro de un plazo de 5 días contados a partir de la orden de suspensión. En cuanto a estas medidas de aseguración, repito, puede ser antes del inicio del juicio, durante el desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación en el estado existente. Esas medidas se decretarán en forma provisional y definitiva, siguiendo que se prevé lo que establece el Código Nacional para ello. Ahora, al pronunciarse la sentencia definitiva en estos casos, en estas medidas, se pueden apelar en efecto devolutivo, de tramitación inmediata. Y la parte que tenga interés en que se modifique la situación, esto puede ser una suspensión de obra nueva, caso hipotético. La parte que tenga interés en que se modifique la situación existente deberá proponer su demanda ante la autoridad competente. Y cuando, para mantener los hechos en el estado que guardan, se entrañe la suspensión de la obra, de la ejecución de un acto, de la celebración de un contrato, la demanda de ser presentada por la parte solicitante dentro de un plazo de 5 días, ya lo dije. El hecho de no interponer la demanda dentro de ese plazo deja sin efecto la medida. Repito, reitero, es un plazo corto para los que en mi caso tenemos en nuestra codificación. En todo caso, el mantener las cosas en el estado que guardan puede causar daños y perjuicios, y la persona distinta de la que solicite la medida se exigirá previamente una garantía. Muy bien, podemos, aquí se me pasó un punto antes de entrar a los juicios orales. No sé si quieran hacer un descanso o le seguimos. Usted me dice, licenciado Gilberto, ¿cómo están? También mi voz los ha de adormecer. La doctora, queda a su criterio en términos, digo, no, como usted considere. Cierto que comenzamos tarde la clase, pero si usted considera prudente dar en este momento algún descanso antes de entrar a esta parte importante de la clase, pues nos tomamos unos minutitos. O bien lo continúa como usted mida sus tiempos, doctora. Muy bien. Bueno, vamos es hasta las 8, ¿no? Le vamos a dar hasta las 8 sin parar, no se crean. Vamos a continuar unos minutos más. Y antes de entrar a los juicios orales, les decía, el otro punto que me tocó exponer, que no viene aquí, es los procedimientos civiles no contenciosos, como la jurisdicción voluntaria. No sé ustedes cuáles eran esos procedimientos contenciosos que tengan implementados en su codificación ordinaria. Nosotros son diversos, la jurisdicción voluntaria, el apeo y el deslinde también sí lo tenemos en materia civil. Y este código nos marca precisamente la jurisdicción voluntaria, el apeo y deslinde y la designación de apoyos extraordinarios, así lo menciona. Sabemos que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas se requiere la intervención de la autoridad judicial, esto es para justificar un hecho, un derecho, ¿sí?
donde no hay contienda, lógico, jurisdicción voluntaria, y a solicitud de parte legítima podrán practicarse en esa vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. Así lo marca la norma del Código Nacional. Esto debe ser de manera enunciativa, no limitativa, para tramitarse la jurisdicción voluntaria. ¿En qué casos? Para justificar un hecho o acreditar un derecho, como ya lo mencioné, cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble y un derecho real, la posesión o propiedad de vehículos automotores por medio de testigos, siempre que no se cuente con reporte de robo o no cuenten con reporte de robo o otros ilícitos, así como se justifique su legal estancia en el país. En nuestra codificación viene como la información ad perpetuam, cuando en materia civil no se cuente con un título de propiedad, ya sea en los vehículos o también se da en inmuebles, cuando no aparece ningún dueño. También cuando se trate de comprobar la posesión de un mueble o algún derecho real, la posesión, no la propiedad. Para acreditar hechos conocidos o acreditar situaciones jurídicas se podrá realizar diligencia ante notario público. Aquí es lo que les mencionaba, que está, ahora sí, ingresa reglamentado que se encuentra el apoyo de un fedatario público. Asimismo, se podrá realizar la diligencia ante dicho fedatario de conformidad con esta legislación nacional. También el apeo y deslinde, qué interesante, ¿verdad? Cuando, me imagino que en el caso de su codificación no, tampoco en la de nosotros, el notario público no tiene ninguna injerencia en las cuestiones jurisdiccionales como ahora. En los casos de las mencionadas hipótesis, así como en aquellos que afecte el interés público, si se encuentran involucrados derechos de niñas y niños y adolescentes o se trate de derechos o bienes de personas declaradas ausentes, se dará vista al Ministerio Público o al representante social para su intervención y solo se podrá celebrar ante autoridad jurisdiccional. Aquí sí, cuando existan estos grupos vulnerables, debe ser ante autoridad judicial y las practicadas por notario público se realizarán conforme a la ley respectiva, como ya lo mencionamos. En el caso de que sea titular de la propiedad o de los demás participantes de un derecho real, también tratándose de vehículos automotores, el Ministerio Público deberá estarse presente para que reciba la información y tachar a los testigos. Es muy importante la presencia del Ministerio Público porque es el representante de la sociedad y si ciertos bienes, muebles o inmuebles, no se encuentran, no aparecen a nombre de tal o cual persona, se desconoce, entonces debe de estar el representante social definitivamente. Y cuando haya datos o indicios que inclinen o sospechen que la promovente trata mediante la información de despojar inmuebles o defraudar al fisco o cometer cualquier otro delito, la autoridad jurisdiccional o el notario público dará vista al Ministerio Público para los efectos conducentes. Estos procedimientos se tramitan por escrito, salvo que atendiendo al caso concreto puedan realizarse las diligencias ajustándose a los principios de la oralidad. La jurisdicción voluntaria, igual que la contenciosa, deberá presentarse por escrito ante la autoridad jurisdiccional competente y reunir los requisitos formales que en todas las solicitudes y demandas judiciales debe prevalecer, como es el nombre y domicilio, nombre de las personas que deben ser citadas, qué providencia se está solicitando, los hechos que fundamentan su solicitud, las pruebas que se reforzan y la firma de quien promueve, que puede ser digital, que si bien no aparece específicamente en el punto, se va a la norma general, ¿verdad? Debe de establecerse también
el correo electrónico o si existe, como ya dije, la firma digital. Si no se requiere la intervención de una persona distinta al promovente, deberá observarse lo siguiente: que el promovente comparezca ante la autoridad judicial y sin mayor formalidad exprese la causa que origina la necesidad de la intervención judicial. Si se requiere por la naturaleza de lo solicitado, el promovente ahora sí que ofrecerá las informaciones, dictámenes o pruebas necesarias para que la autoridad judicial gestione la solicitud y emita la providencia respectiva. Y si la autoridad judicial admite la solicitud, en la misma audiencia recibirá las informaciones, dictámenes o pruebas ofrecidas y emitirá en su caso la providencia respectiva. Siempre se solicitará y se documentará en el término de 3 días. Dicho sea de paso, también aquí aparece que si no existe disposición expresa para el cumplimiento de un término judicial, será el de 3 días. Vienen diversas hipótesis, pero uno de ellos es el de 3 días. Y les pido, licenciado Gilberto, ahora sí con su venia, un descanso, ¿Cómo no? Con gusto, un doctora. break. Usted diga no sé cuántos. Unos 10 minutos, ¿les parece? Son las 6:43. Muy bien, doctora. 6:53, entre 6:53 y 6:55. Y nos volvemos a ver. Gracias. No voy a Gracias, apagar doctora. esto porque luego sucede, ya saben. Sí, doctora. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Ya estamos listos. Excelente, gracias. Vamos a continuar con lo que estábamos de las providencias precautorias, perdón, los procedimientos no contenciosos, que dijimos que era la jurisdicción voluntaria, el apeo del INDE y designación de apoyos extraordinarios, que es, ahora sí, como dice la palabra, extraordinarios, estos últimos que son desconocidos para nuestra normatividad. Muy bien, les mencionaba que si se requiere la intervención de personas distintas al promovente, para el caso que estábamos hablando, el promovente deberá comparecer ante la autoridad judicial y sin mayor formalidad expresará la causa que origina la necesidad de la intervención judicial. Recuerden que estamos hablando de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Permítame. Es que la persona que me estaba apoyando me dijo que me iba a esperar nada más si tenía problemas, pues ya le dije que se puede retirar. Muchas gracias. Bien, les mencionaba que el promovente ofrecerá cuando sí se le requieran las pruebas que sustenten su petición y se emplazará a las personas que tengan interés para la audiencia, que se verificará en el término de 3 días, a que expresen su interés, el interés que convenga. En esa audiencia se desahogarán las pruebas de las partes, enseguida se emitirá la sentencia respectiva. Aquí lo que se requiere también es que los procedimientos sean ágiles, ¿verdad? La concentración de audiencias, ya lo vimos, la continuidad. Ahora bien, para el examen de los testigos se observarán las formalidades que marca precisamente la prueba conducente en el Código Nacional, la mecánica. En ningún caso se admitirá procedimiento judicial, contencioso, informaciones de testigos sobre hechos que fueron materia de un procedimiento en curso. No serán admitidos. Y la jurisdicción voluntaria podrá tramitarse también ante notario público, cuando así lo disponga la legislación aplicable. Y el promovente será el único que tenga interés en el objeto de los mismos, porque es jurisdicción voluntaria.
que no esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes determinadas y no se encuentren involucrados derechos de grupos vulnerables o de niños, niñas y adolescentes. Y se dará por terminado el procedimiento de jurisdicción voluntaria, igual como aparece en todas las entidades federativas, cuando hablándose de este tipo de procedimientos no contenciosos, se da por terminado si existe alguna contienda, ¿verdad? Ya se desecha la oposición y termina. Y se le reservan los derechos, para que los haga valer en la vía y forma legal que corresponda. La autoridad jurisdiccional podrá variar o modificar las providencias que dicte sin sujeción estricta en los términos y formas establecidas respecto a la jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esa disposición los autos que tengan fuerza de definitivos, precisamente porque son definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias, del caso. Esto es, que se realice en forma contenciosa, que cambie, que varíe, a forma contenciosa. Muy bien. Las resoluciones que se pronuncien en las diligencias de jurisdicción voluntaria, de la autoridad jurisdiccional son recurribles en términos de lo que establece el Código Nacional, y la resolución desestimatoria de la petición es recurrible a través del recurso de queja. Es un recurso, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver los recursos del Código Nacional. Aparte del de apelación, está el recurso de queja, el cual, al ser el concluido los procedimientos de la diligencia, será apelable en el efecto devolutivo. Ahora bien, no se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria la que pueda resultar en perjuicio de la hacienda pública. Ahí no procede. Lo que se practicará en contravención a ese precepto serán nulas de pleno derecho y no producirá ningún efecto. De las informaciones o resoluciones se expedirán las copias certificadas y se mandarán protocolizar ante fedatario público, y ese será, en algún modo, será su título de propiedad, según sea. Ahora, en cuanto al apeo y deslinde, este tiene lugar, pues ya sabemos, ¿verdad? Siempre que no se hayan fijado los límites o linderos que separan un fundo de otro o otros, o que habiéndose fijado, hay un motivo fundado para creer que no son exactos, ya sea que naturalmente se haya confundido o que se haya destruido las señales que lo marcaron, las mojoneras que marcan y delimitan. Muy bien. ¿Quién tiene derecho para promover el apeo? Pues quien se ostente la calidad de propietario, quien posea como título bastante para transferir el dominio, también quien sea titular del derecho a usufructar, para usufructar el bien, el apeo o deslinde de un fundo, así lo dice el dispositivo, de propiedad nacional, estatal o municipal, solo podrá practicarse a petición de la autoridad administrativa. Ahora, permítame conectar. El apeo y deslinde, perdón, ya dije quién tiene derecho a promover el apeo. La petición de apeo debe contener lo mismo que vimos en las formalidades, el nombre, en este caso ubicación de la finca, en este caso la ubicación de la finca, que deba de
deslindarse, la parte o partes en que el acto debe de ejecutarse, los nombres de las personas colindantes que puedan tener interés en el apeo, así como las autoridades que puedan tener injerencia en el asunto, el sitio donde están y donde deben de colocarse las mojoneras o las señales, si estas no existen, el lugar donde debían de estar o donde estuvieron, los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia y la designación de perito por parte de la promovente, la designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento, y si el apeo se tramita ante feudatario público, además de acreditar la propiedad o titularidad, se debe de acreditar la propiedad o titularidad de los colindantes, salvo que el predio colinde con predio o bienes destinados a servicios públicos o propiedad municipal. Asimismo, cuando el trámite se realice por notario público, la solicitud deberá hacer lo conducente. Se deberá hacer lo conducente. Ahora, en cuanto a la designación de apoyos extraordinarios, esto se realiza cuando todas las personas mayores de edad que tengan capacidad jurídica plena, el Código Civil respectivo regula las modalidades en que las personas pueden recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo y que se presentan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo de la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias y la manifestación de la voluntad. Y puede ser objeto de apoyo cualquier acto jurídico, incluidos aquellos para los que la ley exige intervención personal del interesado. Nadie puede ser obligado a ejercer su capacidad jurídica mediante apoyos, salvo lo señalado en el dispositivo que se comenta. Y la autoridad jurisdiccional, en casos excepcionales, puede determinar que es necesario esos apoyos. Es muy importante esto. Es algo novedoso. Si bien la persona que lo necesita no quiere solicitarlo, la persona que lo requiere no quiere solicitarlos, la autoridad jurisdiccional, en casos excepcionales, puede determinar los apoyos necesarios para las personas de quienes no pueda conocer su voluntad por algún medio, o que no haya designado apoyos, o que no haya previsto esta designación. Muy bien. Ahora podemos pasar, bueno, para terminar con esto, perdóneme. Si existe conflicto de intereses, no puede realizarse lo conducente. ¿Y qué se entiende por ello? Que, o sea, el conflicto de intereses, cuando la situación laboral, personal, profesional o familiar o de negocios pueden llegar a afectar el desempeño, las decisiones imparciales objetivas de los funcionarios de apoyo. Bien, ahí terminamos ese tema y vamos a continuar, si me permiten, con los juicios orales. El juicio oral puede ser ordinario, ejecutivo o hipotecario. El ordinario, no sé si ustedes lo tengan en nuestra codificación como aquí, si no existe un trámite especial, se aplica por exclusión el juicio ordinario, ¿verdad? El ejecutivo, si existe un documento que contenga una obligación cierta, líquida y exigible, se puede promover el ejecutivo. Juicio oral ordinario, juicio oral ejecutivo, juicio oral hipotecario, que el juicio hipotecario es cuando existe la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación de los créditos que la hipoteca garantice. Adelante, por favor, con la otra diapositiva, licenciado Gilberto. Gracias. En cuanto al juicio ordinario, aquí vemos el flujo de ese procedimiento.
se presenta la demanda, el emplazamiento, posteriormente, que se consideran 15 días para contestar, un término más largo de que comúnmente aparece en otras legislaciones, el de nosotros es el de 9 días, y aquí es de 15 días. Y luego se presenta la contestación y puede y es dable la reconvención, si así lo estima necesario. Después de ello, no decimos que se cierra la litis, por lo que ya mencionamos, que es un principio en este código, pero se continúa con la audiencia preliminar, que se programará 15 días después de la contestación y reconvención. Se debe de privilegiar esos términos. En la audiencia preliminar, después de desahogada, seguimos con la audiencia de juicio, donde se expresarán, fíjense aquí, es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, en la oralidad tenemos los alegatos, pero son los alegatos en general. Aquí este Código Nacional nos habla en la audiencia de juicio sobre alegatos de apertura, como en la materia penal, y alegatos de cierre. De esos dos tipos, esto es también novedoso. Alegatos de cierre, alegatos de apertura. Muy bien. Y después de ello, cuando se realizan, se desahogan los alegatos de cierre, aparecen los, continúa la etapa procesal con la sentencia, la cual deberá ser dictada en el mismo día que concluyen los alegatos de cierre. ¿Sí? Ahora, para clarificar más esta situación, este flujo del procedimiento, atendiendo a lo que señala el artículo 251 del Código Nacional, cómo deberá desarrollarse la audiencia preliminar. Primero, depuración del procedimiento. Esto es, quién se encuentra presente y cuál es el objeto del mismo. Conciliación. Se habla con los contendientes para ver si quieren llegar a una conciliación o la intervención de la mediación. Depuración del debate para establecer si hay hechos controvertidos reconocidos por las partes. Si hay hechos controvertidos que al momento de contestar la demanda o poner la reconvención y contestar la reconvención, los contendientes aceptan ciertos hechos, entonces se depuran del debate y se tienen como reconocidos. Y pues ya no es necesario que lo establezcan para justificar en la prueba confesional o en la declaración de parte. Se les releva de pruebas si ya están reconocidos esos hechos. Clasificación sobre la admisibilidad de desechamiento de pruebas. Si son pruebas idóneas, las que están proponiendo según los hechos. Esto es bien importante porque no sé si en su codificación, pero en la de Nuevo León, como en muchas, aparece que antes se tenía que cumplir con ciertos requisitos a la hora de ofrecimiento de la prueba. Es decir, establecer qué hecho pretendes demostrar con tal o cual prueba y con qué quieres demostrar esas afirmaciones, con qué, cómo vas a demostrar esas afirmaciones. Aquí no aparece esa carga, porque esa carga aparece en nuestra codificación ordinaria y en caso de no cumplir con esa carga se desecha tal elemento de prueba.
Aquí no. Después de la depuración del debate, se va a clasificar sobre la admisibilidad o desechamiento de las pruebas. Y se cita para la audiencia de juicio. Ahora, tanto en materia familiar como en materia civil, en cualquier etapa del procedimiento, las partes pueden llegar a un arreglo satisfactorio, pueden llegar a conciliar ante la autoridad o, si ellos así lo solicitan, o si la autoridad los culmina para ello, pueden llegar a conciliar, ¿verdad? Hacer un convenio. Si no es así, pues se va a citar para audiencia. Recordemos que uno de los principios que mencioné al inicio de esta exposición era el principio de concentración. La idea es que se concentren todas las audiencias en una sola y que ahí mismo se pronuncie la sentencia, tal y como lo aparece en esta ilustración. Muy bien. Las partes podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional de manera verbal en las audiencias que se subsanen o las omisiones y irregularidades del debido proceso que se lleguen a presentar en la sustanciación del procedimiento oral para solo efecto de regularizar el mismo. Porque si no se hace ahí, entonces se podrá hacer en la actuación subsecuente, si no sería como una aceptación, ¿verdad? Un acto consentido podría ser. Las partes tienen el deber de comparecer a la audiencia preliminar personalmente o por conducto de persona representada autorizada. Recordemos el otro principio, el principio de igualdad entre las partes. Si al momento de presentarse al desahogo de la audiencia preliminar uno de los contendientes no está debidamente asesorado o uno tiene dos asesores y el otro solamente uno, el director del proceso tiene que verificar que se cumpla con la igualdad procesal y hacer que uno se retire, o simplemente si no tiene asesoría jurídica, entonces no se puede verificar la audiencia hasta tanto se cumpla con ese equilibrio procesal y puede designar a un defensor público. Tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Precisamente para cumplir con esos principios. Muy bien. En la etapa de depuración del procedimiento, la autoridad jurisdiccional examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y proceder en su caso al desahogo de las pruebas relacionadas con las excepciones procesales. Una vez hecho lo anterior, resolverá de manera oral, salvo las cuestiones de competencia. Ojo aquí, es que primeramente se debe de priorizar el estudio de si existen excepciones procesales, porque si existen excepciones procesales, ¿por qué vamos a entrar a la de fondo? ¿Verdad? Si se justifica que la persona, el actor, no tiene legitimación y se presentó como excepción procesal, entonces se estudia esa excepción procesal. De ser procedente, pues ya se sobreseería el procedimiento. Permítame. Discúlpeme. Muy bien. Quedando claro esto, bueno, espero que haya quedado claro. Depurado el procedimiento, la autoridad jurisdiccional procurará conciliar a las partes, como ya lo mencioné, salvo que el asunto sea sobre derechos intransigibles, esos que no se pueden renunciar. Para dichos efectos, habrá saber en las partes las pretensiones de cada uno de ellos, escuchará las propuestas y tendrá la facultad para, sin externar opinión sobre el posible resultado del juicio, o sea, sin prejuzgar,
proponer las alternativas relacionadas con la litis y solución del conflicto. Dentro de la misma audiencia, las partes podrán solicitar un receso razonable para desarrollar las pláticas conciliatorias, entre ellas, sin la presencia de la autoridad jurisdiccional, sin que obre registro del contenido de ello, porque muchas veces las partes se sienten presionadas por no poder decirle a su asesora en ese momento sus inquietudes, ¿verdad? Incluso es necesario que la autoridad les dé ese espacio sin esperar que ellos lo soliciten. Por eso de ahí que es importante estar viendo a los contendientes y te das cuenta de ello, pues tú misma proponerlo para que se sientan en esa confianza de poder resolver lo que mejor convenga a sus intereses, sin que se sientan con la presión. Y para el caso de la conciliación se redactará el convenio respectivo que deberá referir sobre las cuestiones en litigio y será firmado por las partes. Esto que me llama la atención, ya que así lo refiere el Código Nacional, que será firmado por las partes. Me imagino, ahí es donde les digo que después todo esto es complejo y después va a ir saliendo y cómo interpretarse. Porque yo lo interpretaría de esta manera. Si lo estamos grabando, ¿para qué lo suscribo? Pero si salieron a conciliar fuera de cámaras y micrófonos, se les dio esa oportunidad, entonces se redacta el convenio y ya pueden venir físicamente, entonces definitivamente queda ser firmado. Pero si conciliaron y eso está debidamente grabado, no es necesario la firma de ninguna naturaleza, porque se tiene con la fe pública suficiente y su presencia, la aceptación grabada. Esa es mi opinión, ¿verdad? La autoridad jurisdiccional va a examinar el convenio. Se concluye que si no es contrario a derecho, que no perjudique intereses de terceros, ni derecho, ni cuestiones públicas, entonces se eleva a la categoría de cosa juzgada. Es importante porque luego no vayan a pensar, ya nos pusimos de acuerdo nosotros y el juez no lo tiene que sancionar. No. Es importante que el director del proceso verifique que no se esté perjudicando derechos de grupos vulnerables o de menores o de parientes de desaparecidos. Es muy importante eso, que no se vulneren intereses de incapacitados. Nada más porque las partes llegaron a un arreglo, el juez tiene la obligación, junto con el Ministerio Público, si existen grupos vulnerables, de verificar que con ese convenio no se esté infringiendo los derechos de terceros de interés público. Si no es así, entonces sí lo puede elevar a la categoría de cosa juzgada. Ahora, cuando en la audiencia no se logre la conciliación, lo planteado por las partes se registrará y se producirá, no va a producir efecto legal alguno si no llegaron a convenio. Se le hará saber a las partes la posibilidad que tienen en otro momento para llegar a un acuerdo, incluso acudir al Centro de Justicia Alternativa, institución análoga que corresponda. No que si, no quisieron llegar a un arreglo, pues perdieron su oportunidad y la etapa que sigue. No. Recordemos, el Código Nacional es muy claro y enfático en decir, en cualquier momento las partes pueden llegar a conciliar. ¿Sí? Ahora, durante la audiencia preliminar, en la etapa de depuración del debate, las partes podrán solicitar en forma conjunta a la autoridad jurisdiccional la fijación de acuerdos de hechos controvertidos, lo que les mencioné hace unos instantes, en el sentido de que, caso hipotético, yo celebré contrato de compraventa con Mario Martínez respecto del inmueble tal. Y Mario Martínez al momento de contestar dice, efectivamente, yo celebré con María de la O ese contrato respecto del inmueble. Entonces, como lo mencioné hace unos instantes,
te relevan de prueba. El punto toral principal es la celebración de ese pacto, lo aceptan los dos, se depura, se releva de prueba, porque ya ahí están admitiendo y reconociendo esa relación contractual. Entonces no es necesario que no se depure y que se tenga que probar por las partes un hecho ya reconocido. Recordemos lo que menciona la doctrina en el sentido de que cuáles son los hechos sujetos a prueba. Los hechos reconocidos pues ya no están sujetos a prueba, ¿verdad? La autoridad jurisdiccional de oficio impulsará a las partes para que realicen fijación de hechos no controvertidos con la finalidad de depurar el procedimiento. Una cosa es que los hayan mencionado en sus escritos contestación o reconvención en su caso y demanda, y ya después se les menciona a ellos para seguir depurando el procedimiento y si otros hechos los pueden aceptar como ciertos. Oiga, efectivamente, usted celebró el contrato, como ya lo reconocieron, fue por la cantidad de 3 millones. Y si lo dicen sí, otro hecho que ya no es necesario probar y que se releve de prueba, se depura. De igual manera, las partes y la autoridad jurisdiccional precisarán los acuerdos probatorios necesarios para eliminar total o parcialmente trámites probatorios o pruebas innecesarias inconducentes, o bien definirán la cooperación procesal entre las partes para su preparación y desahogo. Asimismo, pueden pactar las partes que se incorpore alguna otra prueba relacionada con el debate, porque recuerden que estamos en litis abierta. Entonces, pueden sugerir otra prueba y se puede desahogar, aun cuando no haya sido ofrecida en los escritos que fijan la litis. Consensuados voluntariamente los acuerdos por las partes, la autoridad jurisdiccional los tendrá por fijados. Y la autoridad jurisdiccional, al abrir la etapa de admisión de pruebas, a petición de partes, si es así, deberá permitir un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas previo al pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional. Y recuerden que estamos en la audiencia preliminar, entonces las partes pueden mencionar, objetar o impugnar las pruebas. Recordemos que objetar e impugnar pues son cuestiones diversas, pero en ese momento se puede llegar a hacer una u otra. Claro, es oral y tendrá que establecerse el objetor cuáles son esos razonamientos lógicos jurídicos por los cuales considera que tal prueba no tiene la validez o porque es falsa, la firma o el contenido, según sea. La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que se les hayan sido admitidas. Y solo en los casos autorizados por el Código Nacional, la autoridad jurisdiccional, en auxilio del oferente, expedirá los oficios o citaciones correspondientes, las cuales serán entregadas al oferente en la misma audiencia. Salvo causa justificada a efecto de que preparen las pruebas si éstas se desahoguen en la audiencia de juicio. Si solo se reciben pruebas documentales, instrumentales o presuncionales, la autoridad jurisdiccional deberá, permítame, la autoridad jurisdiccional deberá escuchar los alegatos de cierre y emitirá la sentencia definitiva. Otra vez, repito, aquí en la audiencia de juicio se exponen los alegatos de apertura y de cierre. Y posterior a ello, como viene en la imagen y esta ilustración, se dictará la resolución correspondiente después de los alegatos de cierre. Quisiera que me preguntaran dudas, pero pues no hay nada. Hablamos sobre el juicio oral, el juicio ordinario civil oral. Ahora el juicio, sí, aquí está. Fíjense, aquí están las etapas de la audiencia preliminar, la depuración del procedimiento, como ya lo mencioné,
Se versan cuestiones relativas a la legitimación y desahogo de las pruebas relacionándolas con las excepciones procesales, ya les mencioné por qué. La conciliación y mediación, las partes lo podrán hacer en cualquier momento. La depuración del debate, la clasificación de pruebas, objeción y citación a audiencia de juicio. Muy bien, acuérdense que la citación y audiencia de juicio es el alegatos de cierre y apertura. Muy bien, ahora pasamos al juicio, ya vamos a terminar, al juicio ejecutivo civil. Documentos, recordemos, el Ejecutivo Civil tienen que hacerse valer sobre documentos que traen aparejada ejecución. ¿Cuáles son los que traen aparejada ejecución? Los que aparecen aquí, que son instrumentos públicos, copias dadas por mandato judicial, documento privado después de ser reconocido, la confesión, los convenios celebrados en otro juicio, los estados de liquidación de adeudos aprobados por la Asamblea General de Condominios, los convenios emanados de procedimientos de mediación o conciliación, si un convenio se realizó a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos en la institución correspondiente. Cuando no se cumpla, pueden promover el juicio ejecutivo civil correspondiente siempre y cuando traiga ese documento aparejada de ejecución. Esto es una deuda cierta, líquida y exigible, y todas las demás que la ley reconozca. Esos son los documentos. Ahora aquí el flujo del procedimiento, pues se presenta la demanda, el emplazamiento donde se pronuncie el auto de ejecución, se concederá 9 días para contestar, 9 días. La contestación, después de ello, va a la audiencia de juicio, se presenta dentro de 10 días después de la contestación y conclusión para tal. Ok. Posterior a ello, se pone para sentencia y se procederá a pronunciarla inmediatamente o si no dentro de los 5 días, siguientes. En materia oral siempre se debe de cumplir con la celeridad, la concentración, recordemos, entonces se debe de pronunciar ahí mismo la resolución correspondiente. Muy bien. Por otro lado, seguimos, o ya es la última. El juicio especial hipotecario. Este procedimiento va a proceder sin necesidad de que el contrato esté inscrito. Eso es bien importante. Sin la necesidad del contrato esté inscrito en el registro, oficina o institución pública. Cuando el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo, como ya lo vimos, el bien se encuentra inscrito a favor de persona determinada y no existe embargo o gravamen en favor de terceras personas. Esta es la vía especial. Ahora vamos a ver el flujo del procedimiento. Se presenta la demanda. Tienen 15 días para contestarla. Al celebrarla, al contestar, sigue el auto de calificación de pruebas, que viene siendo la preliminar, y luego la audiencia de juicio. 15 días después se programa la audiencia de juicio y se pronuncia la sentencia respectiva. Ahora, como lo mencioné hace unos momentos, procede el juicio hipotecario oral que tiene por objeto el pago o prelación de crédito sin necesidad, lo mencioné ahorita, del que el contrato es inscrito en el registro o oficina de institución pública. Cuando el documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. Si no lo tiene, no se puede hacer. ¿Verdad? Aquí está, el documento base de la acción tenga el título ejecutivo, se encuentra inscrito y no existe embargo, gravamen o favor de terceras personas.
creo que ya es todo, con la salvedad de lo que ya habíamos mencionado para cada procedimiento. Esto es, que en cualquier momento del procedimiento se puede llegar a un arreglo satisfactorio a través de la conciliación ante la autoridad jurisdiccional correspondiente o a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pueda pasar que soliciten, que van a platicar, como ya lo mencionamos, no llegan a un arreglo, entonces se procede con las demás etapas procesales. Y creo que ya es todo por hoy. Preguntas, dudas, incertidumbres. A ver, ahora que ya dejé de compartir pantalla, ya puedo ver la lista de participantes y si hay alguien que tenga alguna pregunta para la doctora Guerrero, si puede levantar la mano para que le habilitemos el micrófono. Pues parece ser que no hay dudas, doctora. Pues quedó claro o los confundí más. Yo esperaría, bueno, a ver, Cándida, le habilito el micrófono a Cándida Mena. ¿Puede prender su micrófono? Cándida. No se escucha. A ver, Cándida, si puede activarlo. No. Hoy sí que fueron los problemas técnicos. Ah, ya. Qué lástima. Ya, no, ya está, ya está. Sí. Buenas noches. Bueno, por lo que entendí, a menos que me equivoque, en todos los juicios, en cualquier momento las partes están habilitadas, están dispuestas a llevar a cabo un convenio. No hay contravención para que conciliar, ¿correcto? Así es. En cualquier momento del procedimiento pueden hacerlo. No se constriñe ni limita. Ok. ¿Aún así sea ya en la etapa de alegatos? Sí, o sea, puede ser, porque recordemos que estamos en la audiencia de juicio, todavía no se pronuncia la sentencia. En los mismos alegatos pueden llegar y ponerse de acuerdo. Incluso recuerden que les mencioné, si ellos solicitan, pueden salir y pedir que se suspenda para que platiquen y lleguen a un arreglo. Sí, Okay. se tiene toda la apertura. Ok, muchísimas gracias. Sí. Gracias a usted por preguntar. Mientras el fallo no se haya pronunciado, pueden llegar a arreglo satisfactorio. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bien, si no tienen preguntas, entonces despedimos por hoy a nuestra ponente. El próximo jueves, el jueves de esta semana, tendremos la continuación de este tema. Buscaremos estar muy atentos para que, de existir algún inconveniente técnico, lo podamos atender antes, con prontitud, con no me gusta a oportunidad. mí, perdón, no me gusta a mí entrar después, no me gusta hacerlos esperar. Yo soy respetuosa del tiempo de todos. Entonces, perdón, doctora, no, digo, afortunadamente nos había remitido ya con suficiente antelación su presentación, que fue lo que me permitió poder ponerla para que usted fuera impartiéndonos la ponencia. ¿Alguna otra consideración, doctora, antes de cerrar? No, nada, una disculpa por el tiempo. Espero que ya el próximo jueves pueda tener, ahora sí que una interacción. Voy a hacerlo desde antes, la conexión, para no hacerlos esperar. Muchas gracias, les mando un abrazo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nos vemos el jueves. Linda noche, que descanse.
Muchas gracias, doctora. Y un aviso, un recordatorio para todos. En la plataforma está colocado el aviso. La clase correspondiente a los juicios familiares, la segunda parte que imparte, le toca impartir al maestro Gustavo Torres, que se suspendió el jueves pasado por incompatibilidad de su agenda, se está reprogramando para el próximo miércoles 14. Entonces, por favor, tengan presente lo siguiente. El jueves de esta semana tenemos la continuación con la doctora Guerrero de ese tema de juicios en materia civil, y la próxima semana tendremos clases entonces martes, miércoles y jueves. Por favor, hagan los ajustes en su agenda para que podamos estar todos presentes. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Igual, bye.